Pasada estuvimos hablando, ¿qué pasaría si tú hayas muerto ayer? Y cuando decimos si tú hayas muerto ayer, es lo mismo que si tú hayas muerto hace 2 horas, hace 3 horas o por la mañana. Ya no hay nada que se pueda hacer por cuanto has muerto. Está puesto para los hombres que muera solamente una sola vez y después de esto, el juicio. Y nosotros le damos largas a las cosas, nosotros le podemos pensar de muchas maneras. Decir, ¿qué me interesa? La vida, quiero vivir la vida, los afanes de la vida, las preocupaciones, las enfermedades, no tengo tiempo para Dios. Pero nos vamos a hacer una pregunta, tanto para usted, para los que estamos aquí, para mí mismo, para mí también. Si yo no me doy a la tarea a obedecer a Dios, es más, si yo no me doy a la tarea en aprender o leer la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, ¿estoy consciente de que mis hijos también se pierdan? De que mis hijos no tomen la dedicación que Dios corresponde. Es más, nosotros no somos nadie para culpar a nuestros padres. Nuestros padres tuvieron su tiempo, fueron niños, fueron jóvenes y fueron adultos, ancianos o como haya sido, murieron. Pero tú estás dispuesto todavía a continuar de la misma manera. Cuando tú vas a morir, ¿qué va a pasar? Había un refrán que decía, he venido por ti, un refrán. Y dice, o una historia, como ustedes le quieran poner, te voy a llevar, soy la muerte. ¿Cómo me vas a llevar? ¿Sí? Dame una oportunidad. Cuando se acerca la muerte, nosotros queremos oportunidades. Dame una oportunidad. Bueno, ¿y qué vas a hacer con esa oportunidad que yo te dé? Es una historia, no es nada bíblico. Dice, voy a hacer algunos ajustes, algunos errores que cometí en mi vida. Voy a preparar a mis hijos. Voy a ser un buen padre. Voy a ser un buen abuelo. Voy a hacer todo lo que está a mi alcance. Voy a perfeccionar mi vida. Ok, muy bien. Te voy a hacer esa petición que me estás haciendo. Y se fue la muerte. Al pasar de los años, vuelve a venir la muerte. Ya vine por ti, ya te di el tiempo. Oyes, pero no me avisaste cuándo ibas a venir. No me dijiste. ¿Cómo que no te avisé? Sí te avisé. Te avisé que iba a venir por ti. ¿No me pediste un tiempo y yo iba a venir y tú ibas a corregir algunos errores de tu vida? Dice, sí, pero yo pensaba que tú me ibas a avisar. Sí te avisé. ¿No se te cayó el pelo? ¿No te salió el pelo blanco en tu cabeza? ¿No te costó trabajo para caminar? ¿No te vinieron enfermedades y estuviste cerca de la muerte? ¿Cómo que no te avisé? ¿Tu físico no cambió? ¿No salieron arrugas? Anuncio de la muerte. Ahora mi pregunta es, ¿estás preparado tú para la muerte? Porque así le pasaron. Fíjate, tú eres un líder en el hogar. Llega el momento, claro, que cuando los hijos ya crecen, ya se acabó ese tiempo, pero tuviste un tiempo para enseñarles a tus hijos. Tú eres un líder en el hogar, así como hay líderes en diferentes compañías de trabajo. Hay un encargado, hay un capataz, está un dueño. Un liderazgo se compone en el hogar también. Como padre de familia, y el niño quiere ser como tú.
Y cuando un niño tiene 4 o 5 años, se va a su casa, al baño, se pone la espuma para rasurarse, se pone el saco, se pone sus pantalones del papá, las botas, y se nos da en gracia, porque nos está imitando a nosotros. Porque eres un líder. Prepárate para la muerte. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, Deuteronomio, después de la introducción, Deuteronomio capítulo 31, del versículo 14 hasta el 16, 3 versículos nada más. Cuando Moisés iba a terminar su liderazgo, pero ese mismo liderazgo lo iba a pasar a otra persona que se llamaba Josué, hijo de Nun. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron, pues, Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y me dejará, e invalidarán mi pacto que he concertado con él. Tratado, concertado, hecho trato, un convenio. Vamos a orar nuevamente. Padre Dios, nos ponemos en tus manos. Queremos, Padre Dios, entender de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido, te lo pedimos, te damos las gracias y te decimos amén. De este versículo 16 vamos a estar extrayendo 3 asuntos. El primero, Jehová le está advirtiendo a Moisés, cuando tú te vayas a dormir, Moisés, cuando tú vayas a descansar, es cierto que no vas a entrar a la tierra de Canaán por haber desobedecido allá en las aguas de Mariam. Cuando golpeaste a la roca. Cuando yo te dije que le hablaras y tú la golpeaste, no me diste la gloria a mí. Y por esa situación, aunque Moisés rogó por continuas ocasiones hablando a Jehová. Y le dice, que yo, Señor, entra a la tierra de Canaán. No hablemos más de este asunto, Moisés, porque tú realmente no vas a entrar a ella. Mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al occidente, mira a los 4 lados, la vas a divisar, pero vas a morir. Tú no puedes entrar a esa tierra. Sube al monte, al monte Nebo y muérete y vas a morir porque no vas a entrar. Pero este liderazgo que en muchas ocasiones dice la palabra de Dios que era el más manso de la tierra, se encargó del pueblo de Israel, los sacó y los trajo por 40 años encargado de este hermosísimo liderazgo. Pero pasaban como todos y cada uno de nosotros, vamos a morir a la edad de 120 años. ¿Cuántos años tienes tú? Prepárate porque vas a morir. Bueno, uno de los asuntos es que el pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos que no encargó Jehová. Ese es uno de los asuntos. Mi pueblo se levantará y fornicará con dioses. Segundo asunto, me dejará. Tercer asunto, ellos invalidarán mi pacto. Esos son 3 asuntos que vamos a estar analizando en esta mañana. Fue como el pueblo cuando salió de la tierra de Egipto, salió y les dijo y les dio las leyes en el monte Sinaí. Fíjense cómo dice ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo, Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbres, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estos mandamientos el pueblo de Israel los conocía de una manera que no había excusa para ellos, porque el pueblo de Israel era terco. Porque el pueblo de Israel era una persona que le entraba por un oído y le salía por la otra. Yo voy a ser tu Dios, yo te voy a llevar a donde sea que yo los dirija. Porque por la noche yo los voy a guiar con una columna de fuego, pero en el día con una columna de nube. ¿Para qué? Porque ustedes van a ser mi gran tesoro. Pero ese encargo, ese liderazgo era de Moisés. Como tú eres el liderazgo, llevas ese liderazgo en tu casa. Y qué penoso será cuando tú te vayas, cuando tú vayas a morir, cuando tú y yo no hayas arreglado cuentas con Dios de la manera que se te está mostrando con la palabra de Dios. Y todos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre profetizamos. Y Él les va a decir, y yo les declararé, hacedores de maldad, apartaos de mí, hacedores de maldad. Váyanse de aquí, no los conozco. No los conozco. Es la oportunidad que tú tienes hoy. Es la oportunidad que nuestro Dios nos está ofreciendo, la mejor bendición de tu vida. La mejor bendición para mí, Rogelio, porque yo entré en un trato con Dios, pero si yo no ando conforme a la palabra de Dios, voy a tener problemas. Fíjense cómo dice ahí en Éxodo capítulo 13. Cuando lo saca nuestro Dios de ahí, de la tierra de Egipto, donde había mucha idolatría, muchas cosas, mucha vida, porque no nomás, ¿qué es idolatría? Claro que también se dirige a la imagen, pero también estar en el mundo, también si amas algo, idolatría es algo que tú amas más que Dios, Eso es idolatría. Fíjense cómo dice ahí, cómo Dios no se apartaba de ellos. En Éxodo capítulo 13, versículo 17. Ahí búsquenle con el celular, nomás póngale y rápido sale. De Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y luego que Faraón los dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Perdón, el camino de la tierra de los filisteos. Perdón, fíjense, lo voy a leer de vuelta porque se me pasó una letra. Luego que Faraón los dejó ir al pueblo, Dios no, fíjense la palabra esa se me fue, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vean las guerras y se vuelvan a Egipto. Este pueblo estaba impuesto a hacer servidumbre, a trabajar, como muchos de nosotros trabajamos. Muchos de nosotros no le damos el tiempo que Dios se requiere, el tiempo que Dios necesita para que nosotros estemos en una bonita comunicación con Dios. Él está con los brazos abiertos. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero Él está atento, Él está presto. Y fíjense cómo dice el 21, 13:21 de hecho, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche, la columna de fuego. En pocas palabras, Dios siempre anduvo con ellos. Ahora nos invita, ahora nos dice que todos y cada uno de nosotros entendamos que Dios quiere que andemos con Él. Él está con los brazos abiertos.
He aquí el día de tu muerte. Perdón, no les mencioné el tema. He aquí el día de tu muerte. Ese es el tema. Y uno de los asuntos que que estamos analizando en este momento, el pueblo se va a levantar. El pueblo iba a fornicar con los dioses. ¿Quién entraba? Josué iba a ser el encargado. Josué, pero Jehová ya le estaba declarando, aunque Josué un magnífico trabajo estaba desarrollando, un magnífico trabajo para que tú y yo también lo hagamos de la misma manera que Josué. Fíjense cómo el encargo que le da nuestro Dios a Josué, claro que le dijo, Moisés había muerto, pero inspirado por el Espíritu Santo, en Josué capítulo 1, versículo del 8 al 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recomendaciones de nuestro Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Es lo que Dios nos está ofreciendo, es lo que Dios, así como hizo allá en el Antiguo Testamento, así como lo hizo con los padres, porque eran los tiempos patriarcales, y luego también los tiempos mosaica, y ahorita estamos viendo el tiempo mosaica. Pero es el mismo Dios para que nosotros siempre sigamos. Fíjense, cuando ya se va cuando Josué ya también, porque todos vamos a morir, pero él era el encargado de llevar un bonito liderazgo en la tierra de Israel, en la nación de Israel. Como así hay presidentes que son líderes en el país, así también era Josué. Pero también así en cada estado hay un gobernador, pero así en los hogares tenemos un líder. Llega el momento en que Josué y les dice de esta manera, decidir a quién servir. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres al otro lado del río, o servir a Jehová. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Porque yo y mi casa serviremos a Dios. Es lo que está. Prepárate para el día de tu muerte. He aquí el día de tu muerte. ¿Cómo estás llevando tu liderazgo? Ya no lo hagas por ti, hazlo por tu familia, hazlo por tus hijos, hazlo por tus nietos. ¿Para qué? Para que si tú no quieres salvarte, bueno, pues esa es tu decisión. Pero tu familia, tu hermano, tu mamá, tu esposo, ¿qué clase de liderazgo estás llevando? En los tiempos cuando Josué, fíjense cómo dice ahí en Jueces capítulo 2, versículo 7. Jueces, así póngale Jueces ahí en el celular, en el capítulo 2, versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y dice el 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni de obras, ni la obra que había hecho por Israel. Se levantó otra generación. ¿Qué generación tú estás llevando? ¿Qué liderazgo estás llevando en tu generación? Tus hijos se van a perder. Esa generación se va a perder. Ahora, y acuérdense que esto se lo vas a inculcar a ellos porque Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y de los hijos de los hijos. ¿Qué parte de liderazgo o qué liderazgo estamos llevando? Y luego fíjense el 11. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejando a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron
tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, dios de los esenios. ¿Qué pasó con este liderazgo? ¿Se murió Josué? Pues vamos a morir. Rogelio Toscano, te vas a morir. Tal vez mañana ya no vivas. ¿Pero qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Le estás recalcando que se tienen que reunir? ¿Le estás mandando un texto que está muy de moda? ¿Le mandaste un WhatsApp? ¿Le mandaste un email, un correo? ¿Que se tienen que reunir aunque ya estén casados? ¿Qué clase de liderazgo estás llevando tú en tu hogar? He aquí que vas a morir. He aquí el día de tu muerte. ¿Qué liderazgo? Se murió Rogelio, que lo entierren. Quiere banda, quiere norteño, así. Pura cosa que no. Prepárate. He aquí el día de tu muerte. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo? Dice Colosenses 3:5, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Dice, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y luego dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué clase de liderazgo? Tus hijos se van a ir al mundo, que es idolatría. Tus hijos tal vez van a agarrar una enseñanza que no es bíblicamente. ¿Y saben qué? ¿Quién es el culpable? Usted y yo. Porque no nos dimos a la tarea de enseñarles el camino de Dios conforme a la palabra de Dios, conforme a la escritura. Pero sí van a venir otros y les van a enseñar lo que ellos quieren y los van a cambiar y los van a voltear, así como cambiaron cuando estas personas se fueron y buscaron mujeres de otras naciones y ellos sí se encargaron de hacer el trabajo que tú no realizaste. Fíjense cómo en el Nuevo Testamento, 1 Corintios en el capítulo 10, ahí encontramos cómo las cosas estas son ejemplo de nosotros. Fíjense cómo dice así, y también para nosotros, primera la carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos bebieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los guía. Y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, ahí viene otra vuelta, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentaba el pueblo a comer y a beber y se levantaba a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. ¿Por qué? Porque Dios vive. Dios es un Dios vivo, Él no tiene principio y Él no tiene fin, y que el liderazgo que llevó Josué era magnífico, pero después se levantó otra generación que no conoció a Jehová. ¿Por qué? Porque no se preocuparon de inculcarles la enseñanza, como nosotros sí no nos inculcaron otras, pero eso sí estamos bien arraizados. Pero ahora que tenemos vida con nosotros podemos escudriñar, leer, para que nosotros entendamos lo que nuestros hijos están aprendiendo. Porque se va a levantar otra generación que no van a conocer a Dios.
Tú tienes la oportunidad, tú estás en esta mañana. Pongámonos las pilas. Hagamos lo que está de nuestro alcance para darle una doctrina conforme a la Biblia, no conforme a lo que yo estoy hablando. Punto número 2, este pueblo me dejará. Este pueblo me dejará. ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué no estuvieron? ¿Por qué se apartaron? ¿Por qué se apartó de ellos? Porque Jehová lo estaba diciendo, dice ahí la palabra de nuestro Dios. Esto le enseñarás a tus hijos. Dice Deuteronomio capítulo 6, en el capítulo 6, el mandamiento, las cosas que Jehová les habló en el monte Sinaí, el pacto que ellos hicieron, las promesas que Dios les dio, pero aún con todo ello, las maravillas que vieron en Egipto, las maravillas que ellos vieron en el desierto. ¿Qué maravillas hizo en Egipto? La plaga de ranas, la plaga de moscas, la plaga de hiel, la plaga de granizo, la plaga de sangre, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y con eso sí salieron. Esos todos lo miraron con sus propios ojos el pueblo de Israel. Y aún cuando salieron de la tierra de Egipto, el faraón por atrás y también el mar enfrente decía, ¿para qué nos sacaste, Moisés? Para morir en el desierto, mejor nos hayamos quedado en Egipto. Pero Jehová iba con ellos, Él los llevaba. Ya vimos que Él no los llevó por ese lugar donde había guerra con los filisteos, los tuvo que llevar por ese lugar. Pero si Dios se está llevando, ¿cuál es el problema? Sigamos con Él. Fíjense lo que Dios les habla al pueblo de Israel. Pero, ¿por quién? Por boca de Moisés. Fíjense ahí en Deuteronomio capítulo 6, del 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Ya les está previniendo de los mandamientos y decretos para cuando llegaran a ese lugar. Dios se les había prometido una tierra que fluye leche y miel, bendición en pocas palabras en la tierra de Canaán. Pero era necesario que estuvieran atentos, que hicieran conforme a las obras de la ley. Pero ellos no, ellos se desatendieron. Fíjense cómo dice ahí en ese mismo capítulo, pero en el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 22, versículo 37. ¿Y cuál es el mayor mandamiento? Le preguntan los escribas y los fariseos a nuestro Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos de la ley de los profetas y la ley de Moisés corresponde todo. O sea, están en uno solo. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo encontramos en Mateo 22, capítulo 34, 35, 36, hasta el 37. Para que nosotros entendamos que ahora tenemos ese mandamiento en el Nuevo Testamento. Pero fíjense cómo dice en el 6, estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como en una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo el tiempo que estén tus hijos, vas a hablarle de la palabra de nuestro Dios. Vas a mencionarles que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y que Él tiene misericordia de todos y cada uno de nosotros, que estuvo en los tiempos patriarcales, que estuvo en los tiempos mosaicas, pero ahora está en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la era cristiana. Y me acuerdo cuando mi madre, yo cuando iba a la escuela, me ponía todas las tablas, las del 1, que iba yo en 3er grado, y todas las tinas, las cubetas, todas las paredes, las tenía lleno, porque era una persona que no se me pegaba nada.
Es más, no se me pega todavía. Pero mi madre me hacía 2 por 1, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2. Todas las tablas del 1, la del 2, la del 3, la del 4, 5, hasta el 10. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos que hacer para la enseñanza de nuestro Dios para con nuestros hijos, para con nuestros nietos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuenta de las cosas que nosotros hacemos. Pero a veces no hacemos caso. A veces no tomamos atención las cosas que nuestro Dios nos manda. Fíjense cómo dice ahí, vamos a ir a los Jueces. Jueces capítulo, ahí después de Deuteronomio, bien cerquita todos aquellos que tienen Biblia. Los Jueces, en el capítulo, libro de los Jueces. En el capítulo, ahorita les doy. Josué, ¿es qué? En el que ahora sí estaba en otro libro. En el libro de los Jueces, en el capítulo 17, en el versículo 6. En aquellos días, fíjense, en el capítulo 6 y 7, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que quería. A veces va a llegar el momento cuando todos y cada uno de tus hijos, cuando tú vas a subir, he aquí el día de tu muerte. Cada hijo va a hacer lo que bien le parezca. Cada quien va a tomar su línea de aprendizaje en cuanto a la salvación. Tenemos un Dios. Tenemos nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El Evangelio de Juan capítulo 14. De ahí en adelante, ahí podemos leer todo el 14. Y luego dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Porque no he dado ningún nombre, porque no he dado ningún nombre bajo el cielo en quien podrá ser salvo más que en Cristo Jesús. Si nosotros nos desatendemos, si nosotros nos vamos, si nosotros nos alejamos de nuestro Dios, vamos a tener consecuencias. Que nosotros sigamos con Él. Dice 24:14 de los jueces, del libro de Josué, 24, lo vamos a leer, Josué 24, del 14 al 16. Josué, capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, perseguirle con integridad y verdad. Quitad entre vosotros los dioses los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sirvámosle a Jehová. Es el único que nos habla la palabra de nuestro Dios, que seamos como los de Berea. Los de Berea iban a los escritos a ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad. Vete al escrito y a ver lo que el Rogelio Toscano está diciendo la verdad. Ve a los escritos cuando veas que en cualquier congregación, aunque sea la iglesia de Cristo, porque así lo dice el Señor, disculpen la palabra y discúlpenme el atrevimiento. Porque llegará el día, dice, si te dicen que está en el aposento, no le creáis. Si te dicen que está acá y está allá, no le creáis. Porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Y muchos de entre vosotros serán engañados. Mateo capítulo 24, versículo 24. Por ahí lo encontramos. No estoy seguro, por ahí lo podemos encontrar.
que nosotros, dice el versículo 5, el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Así tenemos que estar de firmes todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos enseñando a nuestros nietos? ¿Qué estoy haciendo con mi esposo o esposa? Yo te he puesto por atalaya a mi pueblo. De mi parte le hablarás. Si tú no le hablares, la sangre la demandaré de ti. Pero si tú le hablares, quedarás libre de este mandamiento. Ahí eso lo encontramos allá en Ezequiel capítulo 17:3, por ahí lo encontramos. Tenemos la obligación de nosotros poder hacer este trabajo que nuestro Dios ha hecho. Punto número 3, invalidarán mi pacto. He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Le está hablando Jehová a Moisés, pero este pueblo, van a fornicar con dioses. Es más, me van a dejar. Y punto número 3, invalidarán mi pacto. No van a seguir lo que yo les mandé. Ellos habían hecho un pacto. Ellos habían llegado a un convenio con nuestro Dios. Y claro que estaba de entre medio Moisés. Fíjense cómo dice en Éxodo capítulo 24, en el 24, fíjense cómo dice, hablando hablando la palabra de nuestro Dios. Desde el 24 del 1 lo vamos a leer para que le entendamos. Dijo Jehová a Moisés. Éxodo capítulo 24 del 1 en adelante, un poquito larga, pero nos da un grande mensaje para que nosotros entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú, Aarón, Nabá, Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyeron, y todo el pueblo se respondió a una voz, dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de la mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerro como de sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo, dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, todo sobre todas las cosas. Es un pacto que hicieron. Todo el pueblo de Israel, sabemos, allá en Éxodo capítulo 32, encontramos que la primera, ¿sabes qué? Aarón, haznos un becerro que vaya adelante de nosotros, porque a Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Pues ya habían pasado, tardó 40 días en el monte Sinaí. Y cuando venía bajando, dice Jehová, mira Moisés, mira lo que está pasando ahí abajo. Yo te estoy dando la ley de los mandamientos, y ellos se han hecho un becerro de oro. Que nosotros nos afirmemos, nosotros tenemos todo el panorama desde el Antiguo Testamento, es más, desde el jardín del Edén hasta la consumación del mundo. Todo lo tenemos a nuestros ojos para que nosotros entendamos lo que Dios quiere de nosotros y podamos hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque si no, Dios nos va a pedir cuentas.
Ahora, ese es el pacto que ellos invalidaron. Y yo me desanté. Fíjense cómo dice Jeremías capítulo 31. Jeremías en el capítulo 31, allá después de los Salmos, sigue Isaías y luego sigue Jeremías. Este es el pacto que ellos tenían. Ellos habían prometido estar fieles al Señor, pero ellos no perseveraron en el pacto. Por eso nuestro Dios tuvo una grande bendición, una segunda oportunidad para la humanidad. Y en la humanidad va usted, voy yo, y todos los que no han entendido, ahora nos da la oportunidad. He aquí, prepárate porque vas a morir. Pero ¿qué vas a hacer con tu liderazgo? ¿Qué vas a hacer con tus hijos, con tus hijas, con tus hermanas, con tu tía, con tu madre, con tu abuela? Tenemos la oportunidad de nosotros arreglar a cuentas con Dios, porque estamos en el nuevo pacto. Fíjense cómo dice el 31:31, hablando para futuro, Jeremías, el profeta Jeremías, Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, no con la casa de Israel, perdón, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, perdón, con la casa de Israel. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, no lo llevaron, no lo cumplieron. Aunque fui yo un marido para con ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿No es bonito? ¿No es hermosa la oportunidad que todos y cada uno de nosotros tenemos? Tenemos la gran dicha de que estamos en vida primero, pero también tenemos la oportunidad de que nosotros podemos estar ahora con nuestro Dios, porque antes no teníamos ni siquiera ni vela en el entierro. Pero ahora tenemos la oportunidad de acercarnos con nuestro Dios. Dice Efesios, pero ahorita me voy a ir en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estamos en la mayor disposición, que tengamos esa disposición, que atendamos al llamado, que atendamos a lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña, un nuevo pacto. Pero dígase cómo dice Hebreo, ya para terminar, hermanos, amigos, familiares, en Hebreo, dice este pacto, dice en el 9:13 de Hebreos, 9:13 de Hebreos en adelante. Píquenle ahí al celular para que puedan entender, para que podamos leer, no con lo que Rogelio Toscano está diciendo, sino lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada, los inmundos, santifican para sí la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. El antiguo pacto, aquellos pactos ya quedaron. El pacto ahí quedó en la cruz porque la ley era nodriza para llegar a Cristo, porque la ley era la guía a Cristo. La ley quedó en la cruz del Calvario. Ahora tenemos la grande oportunidad que con el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la sangre que derramada de nuestro Señor, que por muchos es... Ahorita lo vamos a citar, ahorita que vamos a presidir la mesa del Señor. Vamos a hacer memoria de ese pacto, vamos a hacer memoria que nuestro Señor Jesucristo se dejó que lo clavaran en la cruz del Calvario porque Él se podía bajar, pero lo hizo por ti y por mí. Dice el 15 ahí en Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que intercediendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga
muerte del testador. Fíjense que bien bonito ahí. ¿Por qué? Porque muchos querían estar bajo la ley, muchos querían continuar, a una vez ya muerto nuestro Señor Jesucristo, ellos querían seguir con la ley. Pero Él les dice, ¿sabe de qué? Así como la mujer está ligada al marido mientras que éste vive, será llamada adúltera si se uniera a otro. Fíjense, vamos a ir a leer ese Romanos capítulo 9, ahora sí con este termino, discúlpenme el atrevimiento, Romanos capítulo 7, dice, hablándole a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo al pueblo de Israel, a aquellos que querían todavía llevar la ley, que ni siquiera ellos podían llevar la ley, no había nadie que llevara la ley, más que nuestro Señor Jesucristo vino y se sometió a la ley, ¿y para qué? Para mostrarles que sí se podía, pero Él se hizo con defecto, supuesto, pero el defecto era de nosotros, de ellos. Pero nosotros tenemos la oportunidad. Fíjense, Romanos capítulo 7, del 1 en adelante. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pueblo, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta a la ley, al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Fíjense ahí, le está poniendo esta alegoría para que ellos entiendan que lo que están haciendo no está correcto, porque la ley ya había quedado, ya había muerto. Pero ahora tenían la oportunidad de acercarse a nuestro Señor Jesucristo, en pocas palabras, al nuevo pacto. Fíjense ahí cómo dice el 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo había muerto la ley. ¿Cómo? ¿Y por qué que llegó muerta la ley? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a ponerle fin a la ley. Qué bonito. Qué hermoso. Ahora ellos tenían la oportunidad. Digo ellos porque ellos estaban bajo la ley, pero ahora nosotros estamos bajo la ley del pecado. Pero ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir a vivir eternamente en el cielo y vivamos con ellos y que les enseñemos a nuestros hijos y a nuestros hijos de nuestros hijos y de la tercera y cuarta generación. Por eso el tema en esta mañana fue, he aquí, ha llegado el día de tu muerte. Pero, ¿por qué dijo así? ¿Qué clase de liderazgo? Porque cuando tú mueras, ellos van a fornicar. Van a fornicar en la forma de buscar otras doctrinas. Van a fornicar porque se van a agarrar lo que tú no hiciste, ellos lo van a querer hacer equivocadamente como el pueblo de Israel. Y tal vez a lo mejor alguno que otro va a encontrar la verdad, pero que nosotros nos demos a la tarea, a hacer un buen liderazgo. Y el pueblo va a dejar a Dios. Y ellos van a invalidar mi pacto. He aquí, ha llegado el día de tu muerte.